a ponerlo en pantalla. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo va, Daniel? ¿Cómo va, Nico? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, ¿qué se cuenta? Andan de gira de la 609 por Colonia. A ver. Sí, andamos recorriendo en este caso con Daniel. Lo venimos haciendo desde, bueno, larga data. Eso es lo lindo de no tener para decir ahora que en campaña salimos a recorrer el departamento, pues lo hemos hecho desde el día 1. Así que, bueno, la 609 además que tiene un caudal importante de compañeros referentes nacionales para mostrar y para intercambiar con los medios de comunicación, con los vecinos, con los militantes del frente. Bueno, creemos que esta etapa es bien interesante. Faltan 30 días para las elecciones nacionales, donde esperemos el pueblo uruguayo reafirme su convicción de avanzar en un futuro de esperanza y de mucho compromiso y trabajo a través de Yamandú Orsi como presidente de la República, que es en definitiva lo que venimos impulsando. Y además queremos trasladar algunas de las ideas que de esta campaña se están desprendiendo o creemos nosotros desde el espacio 609 que tenemos que impulsar, ¿no? Evidentemente la coyuntura en la que vivimos está atravesada porque el gran número de familias uruguayas no llega a fin de mes, tienen serias dificultades con el costo de vida, hemos tenido en estos últimos 4 años la caída del salario real y ahora el gran anuncio del gobierno es que llegamos a niveles salariales iguales al 2019, por tanto esa pérdida la pagó el bolsillo de todos los trabajadores del Uruguay, cuando además estamos en el marco de una economía que crece, poco pero crece. Entonces, bueno, la ganancia de esa economía que crece no fue para las grandes mayorías, y obvio que necesitamos que otro gobierno con claro corte popular, que ponga al ciudadano en el centro de las preocupaciones y de las soluciones, se haga de la conducción del país. Por eso creemos que hoy el Frente Amplio tiene algo para mostrar muy potente, que es su fórmula presidencial. Tanto Yamandú como Carolina hacen a la síntesis del Frente Amplio, pero nosotros lo que sentimos cuando el candidato llega a cada ciudad, y lo vimos hace unos meses cuando Yamandú estuvo en Carmelo, fue esa empatía que la gente ve en que va a votar a uno igual. Y eso para nosotros es bien importante, porque bueno, desde la 609 atendemos mucho la necesidad de la gente, que es en definitiva a quienes nos debemos. Así que en esta recorrida, en un ratito a las 12, vamos a estar en la Plaza Independencia con Daniel conversando con los vecinos que se acerquen, y muy contentos de poder estar conversando hoy con el ECO. Daniel, hace un poquito anduviste por acá. Sí, anduvimos también con el Nico y en ese momento estaba también el Tati Sabini. Exacto. Anduvimos por acá también por Carmelo, por Nueva Palmira, terminamos allá en Tresombúes. Estamos muy contentos recorriendo nuevamente el oeste del departamento, trabajando para primero que el Nico sea nuevamente diputado acá en el departamento. Han tenido un excelente representante del Frente Amplio en la Cámara, y ahora capaz que tiene la oportunidad de tener un voto doble. No solamente van a votar a 95 y la 609, sino que lo pueden votar para diputado y para senador, porque el Nico también está en la nómina de compañeros que está nominado ya para el Senado, así que Colonia puede tener 2 representaciones en una. Al Nico le sobran atributos como para hacerlo, así que me parece que en eso estamos muy contentos. Además es realmente joven, más allá que tiene menos pelo que yo, es más joven que yo, y es un compañero que ojalá los ciudadanos de Colonia también le puedan dar la oportunidad de votarlo en mayo, porque también es candidato a intendente. Es versátil, le pega con todas las piernas y trabaja, así que es completo. Y además ahora hace libre, imagínate, entonces ya tenemos pero bueno, también estamos muy contentos porque en realidad estamos en las últimas semanas de lo que va a ser la elección nacional. Estamos también muy contentos porque hace muy poco estuvimos en la Plaza de Toros escuchando a Yamandú y a Carolina, proponiendo más de 48 propuestas para solucionar la vida de los uruguayos en 3 áreas muy importantes. Uno que tiene que ver con cómo cuidamos a las familias y sobre todo a los que nacen con más rezagos, como decía el Nico, ¿no? Cómo logramos para que los gurises que están naciendo bajo la línea de pobreza tengan algunas transferencias monetarias a sus familias para primero tener
por lo menos las condiciones básicas para por lo menos comer. Después, cómo hacemos para generar condiciones del Estado para que se duplique la oferta educativa en materia de escuelas de tiempo completo, de tiempo extendido. Cómo hacemos para darle también unas becas de estudio a los gurises, sobre todo en secundaria, y llegar a 70.000 becas de 12.000 pesos para que los gurises puedan culminar su trayecto educativo y le permitan después o insertarse en un laburo con mayor formación, o también puedan seguir la carrera terciaria en caso de que la Universidad de la República pueda también terminar de asentarse aquí en el departamento, o la UTEC. Y sin duda también cómo podemos hacer para que los uruguayos y uruguayas sean mejor cuidados en materia de seguridad y convivencia, le decimos nosotros, con nombre y apellido, porque en realidad hoy lamentablemente nuestros gurises en algunos lugares aprenden no tanto las tablas y aprender a leer y escribir, sino que hoy están aprendiendo a cómo tirarse en caso de una balacera para salvar sus vidas, ¿no? Sí. En ese país estamos viviendo hoy. Y bueno, y también ahí hay una importancia de cómo hacemos para que el Estado esté presente y recuperar el control, primero de las fronteras, para que el Uruguay no sea un colador y entre droga por todos lados y el crimen organizado y el narcotráfico se instale con mayor presencia en nuestro barrio, pero también para controlar el territorio, y eso se hace no tanto con mano dura ni con mano blanda, sino con mano justa, y no tanto con gorra y palito, ¿no? Con policía, que sin duda tiene que haber represión cuando las cuestiones están complejas, sino también con más Estado, ¿no? Es decir, cómo hacemos para que llegue el plan CAIF, cómo para que lleguen los medicamentos, lleguen los médicos, lleguen los clubes de niños, lleguen, ¿no? Es decir, llegue el Estado en su conjunto, que hoy lo que notamos es que en estos últimos años se ha retirado y bueno, ya ha generado un agujero muy importante, y ese agujero lo llenan otros. Y después, por otro lado, cómo hacemos para que también el Uruguay crezca, salga de esa lógica que estamos medio achatados, ¿no? Tenemos un país que hace 10 años crece a menos de tasa de menos de 1%, y para eso necesitamos un plan de fomento a nuestra producción nacional, sobre todo a la pequeña industria, que eso es lo que genera el laburo. ¿Por dónde pasa esa medida, senador? Porque va a haber que al ritmo del crecimiento actual va a ser muy difícil superar las crisis y aplicar los programas de alimentación para niños. Hay que crecer más. Yo vi acá en Colonia una serie de medidas, una batería de medidas con la mediana y pequeña empresa, ¿no? Va por ahí un poco la... Sí, a ver, la pequeña y mediana empresa en nuestro país es la que genera, son la mayor cantidad de empresas y comercios que hay en nuestro país, son pequeñas y medianas o micro, y son las que generan más del 90% de la mano de obra en nuestro país. Entonces, sin duda, ahí hay una tensión que hay que hacer focalizada. A veces nos concentramos mucho en darle importantes beneficios, sobre todo tributarios, en las grandes inversiones extranjeras, que generan mano de obra en un contexto importante, pero que después se van o que terminan parte de su inversión y después terminan dejando un tendal. Y bueno, creo que ahí hay como una mirada un poco más hacia lo micro, ¿no? Es decir, cómo nosotros logramos que esos pequeños y medianos comercios, que de repente son los que tienen más rezago, puedan tener más oportunidades. También ahí hay una importancia de cómo el Estado puede llegar con tener tarifas diferenciales, cómo podemos tener políticas de incentivo a determinadas áreas de actividad, a la producción nacional, a la producción agropecuaria, ¿no? Es decir, en realidad cómo podemos tener una política de riego que nos permita que de repente un conjunto de actividades, en este caso la lechería, pueda tener mejores posibilidades de desarrollo, ¿no? Y más productividad y por tanto mejor competitividad y por tanto mejor inserción internacional en nuestros principales productos. Cómo también podemos hacer para que haya infraestructura en el conjunto del país. El Uruguay es un país unitario, pero Dios está a toda parte, pero atiende Montevideo, entonces creo que también hay que ver cómo nosotros podemos tener una adecuada... ¿Cómo hacemos para que haya presencia de la Universidad de la República, de las carreras terciarias, ¿no? De la innovación en la ciencia y tecnología, en la producción nacional? Ahí son focos muy importantes, primero porque nosotros somos un país que no crecemos demográficamente, que tampoco tenemos una población bastante avejentada, y cómo hacemos para crecer nuestra producción. Bueno, en muchos países tienen el bono demográfico, que nace mucha gente y que eso genera más mano de obra y genera más actividad económica. En el caso nuestro tenemos que incorporarle ciencia, tecnología e innovación, a eso necesitamos recursos, y bueno, eso nos va a permitir tener umbrales de crecimiento más importantes, y bueno, y eso es parte de lo que nosotros también estamos intentando hacer, y al mismo tiempo, por ejemplo, tener algunas propuestas de trabajo dirigido para algunos sectores, sobre todo sociales, caso de los jóvenes, que tienen el triple de guarismo de desempleos que la media nacional está en 8.3, y los gurises de 14 a 24 años tienen niveles de desempleo del 26%, o sea, uno de cada 4 gurises o cada 4 jóvenes está desocupado.
y que además si vos analizás las retribuciones, Sí. La gran mayoría, el 60% gana menos de 25.000 pesos. Bueno, ¿cómo hacemos una especie de trabajo elegido? Ahí hay 12.000, la idea es generar una propuesta para que haya 12.000 gurises que año a año puedan hacer una experiencia de trabajo que les permita estudiar y trabajar al mismo tiempo, generar una experiencia laboral y al mismo tiempo seguir formándose. Creo que eso también es importante porque ahí hay 60.000 gurises que no tienen empleo hoy. Y también puede ser una ayuda para las familias, puede ser una ayuda para seguir transitando en una sociedad que a veces le genera mucho, por lo menos, problemática para poder insertarse. Y bueno, creo que ahí hay elementos. Y después hay otro que tiene que ver con el presidente de la Cámara de Industria, que calculo que no es del Frente Amplio, ha dicho que en Uruguay hoy es más fácil importar que producir, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para fomentar la industria nacional vinculada a algunas áreas que son muy importantes, ¿no? Y sobre todo aquella que se radica en el interior del país, que muchas veces es la que le cuesta más radicarse, y que ahí hay muchas industrias lácteas que hoy han cerrado y que han generado un tendal, la industria frigorífica en Rosario, es decir, hay muchas experiencias que ustedes conocen, que sin duda hay que ver cómo tenemos una política de incentivo a que se radiquen inversiones en el interior del país, que puedan también tener beneficios, que sobre todo generen laburo, que es la principal política social. Hoy, en Uruguay, 2 de cada 3 trabajadores tienen problemas de empleo, ¿no? Algunos porque no tienen empleo, hay 170.000 trabajadores que no tienen empleo, hay más de 180.000 que teniendo empleo no tienen la cantidad de horas necesarias para trabajar, o sea, no pueden trabajar más porque no tienen oferta laboral. Hay 300.000 trabajadores que están informales en nuestro país, o sea, que no solamente no aportan a la seguridad social, sino que no tienen condiciones básicas, son trabajadores clase B. Hay 600.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos y por tanto eso genera un problema de empleo, más allá que lo tengan, y sin duda no tener empleo es una tragedia, pero tenerlo y ganar menos de 25.000 pesos es un problema. Eso te da la cifra, la friolera de casi 1.200.000 personas que tienen problemas de empleo. Y cuando se afecta el empleo o el trabajo en una sociedad, se afectan las condiciones básicas de vida de una persona, pero también del barrio, de la ciudad, porque en realidad muchas veces si no tenés dinero para poder gastar tampoco podés consumir, el boliche cierra, entonces tenemos esa dificultad y creo que sin duda eso es parte también de lo que nosotros queremos recuperar, que haya empleo de calidad, que crezca la economía y crezcan los salarios, las jubilaciones y las pensiones, que muchas veces se habla poco de las jubilaciones y las pensiones. Se habla mucho de la reforma de la seguridad social, pero no se habla de los jubilados y pensionistas que hoy ya están jubilados y que lamentablemente han visto congelados sus salarios en estos tiempos, o sus pensiones. Y bueno, y creo que eso también después va a redundar en tener más actividad económica, esa actividad económica va a generar tener más inversión y esa inversión va a generar tener más crecimiento económico. Senador, te tengo que preguntar por la realidad actual, lo que pasó ayer con el desafuero, con el pedido de desafuero al compañero, al senador Charles Carrera. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen a esta hora hoy de lo que pasó, el anuncio de Carrera de renunciar a su fuero, la presentación de la justicia? Bueno, sí, primero que nada, creo que la actitud de Charles Carrera, hoy senador de la 609 y del Frente Amplio, es una actitud digna de alguien que no solamente habla, pregona con la palabra, sino con los hechos, ¿no? Es decir, Charles Carrera decidió, nos comunicó tanto a la 609 como al Frente Amplio, que como hubo una solicitud de parte de una fiscal de solicitar levantar los fueros a la Cámara de Senadores, él prefería renunciar y presentarse como cualquier hijo de vecino a la justicia, porque como bien dijo él, ¿no? Honestidad es no ampararse en los fueros para evadir las responsabilidades. Después hay toda una discusión acerca de qué es lo que se está investigando y si hay algún tipo de asidero por parte de la fiscal, y bueno, y si la fiscal adecuadamente solicitó el levantamiento de los fueros o no, pero nosotros somos lo que creemos, que en realidad acá no hay ciudadanos con coronita, sino que hay compañeros y compañeras que tenemos responsabilidades políticas, y cuando tenemos que dar cartas en el asunto en la justicia lo hacemos sin ningún tipo de privilegio, no como otros que se dijeron todo el tiempo que iban a presentarse a la justicia y después cuando las papas quemaron. Referido al senador Manini, lo menciono porque yo le pregunté en la entrada del Club Unión antes de la elección si se iba a presentar a la justicia y me dijo que sí. Claro. Por eso lo menciono. Y después las únicas manos que se levantaron fueron las del Frente Amplio, la del Partido Colorado, del Partido Nacional. La coalición no apoyó su desafuero para que claro, fuera a la justicia, claro, es así. Para que se presentara como cualquier hijo de vecino, como lo va a hacer Charles Carrera. Y bueno, después lo que nosotros queremos es que se aclare este asunto lo antes posible. Primero porque en realidad entendemos que Charles es un compañero honesto, responsable, que ha trabajado denodadamente, teniendo responsabilidades tanto políticas
también en el ámbito del Ejecutivo, y bueno, y que se pueda aclarar en la justicia, y que nosotros somos muy respetuosos de los fallos de la Fiscalía de la Justicia, por más que podamos compartirlos o no, y sobre todo tratamos de no intervenir, porque me parece que eso también es parte de lo que se ha hecho en este tiempo, ¿no? En este tiempo a nosotros nos llama mucho la atención de que esta denuncia que se presentó la hizo el actual ministro Heber, o el ex ministro Heber del Interior, luego que Charles Carrera lo denunciara penalmente cuando entregó el puerto, ¿no? Entonces, parece una devolución de gentileza. Bueno, tiene 4 patas, ladra y mueve la cola. Entonces, sin duda creo que ahí hay por lo menos un elemento que a nosotros nos preocupa, que es que se partidice, se politice la justicia, ¿no? Y yo arranqué el programa señalando, yo lo puedo decir, ustedes no lo pueden decir, pero a mí me llama mucho la atención que una justicia que hoy está cuestionada, vilipendiada, criticada por todo, saque un fallo en este momento, cuando es una cosa de 2012 que capaz que podía esperar a noviembre y no pasaba nada, ¿no? Y además eso me llamó la atención, para que capaz que la gente no registra, pero en realidad aparentemente la fiscal ha solicitado el levantamiento de fueros para que Charles Carrera sea indagado, es decir, se ha citado claro, a la sede judicial en carácter de indagado, no estaría ni formalizado ni menos aún condenado. Por tanto, en realidad esa situación de declarar en carácter de indagado ya lo podría hacer siendo senador igual, o sea, claro, no se necesitan levantarlo fuera. De hecho, yo fui denunciado por parte de este gobierno y fuimos a declarar, o vino el fiscal a tomarnos declaración en el Parlamento Nacional, cuando supuestamente el gobierno filtró un documento de inteligencia y nos echó la culpa a todos los legisladores, y después terminó archivándose la causa porque no había ningún tipo de... Entonces, sin duda creo que acá hay como también un doble estándar, ¿no? Claro. Acá hay un ministro, el actual senador, que entregó el puerto sin un solo informe jurídico y económico, que le entregó por 60 años el puerto a una empresa transnacional, ¿no? La puerta de entrada al comercio exterior y del comercio internacional del Uruguay, y pasó tranquilo. Es más, de hecho, esta fiscal fue la que archivó el caso, ¿no? El reexamen del caso. El caso Cajón Natí lo archivó esta misma fiscal. Sí, cuando se pidió el reexamen del caso, en la que le tocó reexaminarlo y ni siquiera le terminó llamando nuevamente a la autoridad. Pero está, creo que estas son las reglas de juego, nosotros claro, respetamos todo y tenemos plena confianza que el compañero Carrera va a poder. Además, por lo que yo leí hoy de mañana, va a aceptar el juicio, no va a permitir un juicio abreviado, que es donde vos te declarás culpable. Claro, no. Bueno, de hecho todavía ni siquiera sabe si va a haber una solicitud de formalización. Claro, porque todavía no la hay. Ahora lo que hay solamente es una solicitud de levantamiento de fueros para que Charles vaya a la justicia o a la fiscalía a tomarse declaración, y recién ahí la fiscal va a poder decidir si solicita la formalización, y ahí el juez tendrá que aceptarlo o no. O sea, yo no soy abogado, pero más o menos. Y además, esta etapa puede durar un día, puede durar 200 días. Desde el punto de vista político, ¿enrarece la campaña? ¿Esto complica? ¿Cómo lo toman ustedes? Yo creo que hacerlo 30 días antes de la elección, si yo hubiera sido el fiscal, yo no soy fiscal, lo hubiera hecho el 28 de octubre, si tuviera algún, ¿no? Porque en realidad no cambiaba ningún tipo la situación de Charles Carrera, pero sí cambiaba la situación del país, ¿no? Hacerlo en este momento, por lo menos a uno le genera cierta suspicacia, ¿no? Es como lo de Fossati, que dejó hizo un acuerdo abreviado con Astesiano, y al otro día integró el Partido Nacional, y al otro día no pasaron ni 48 horas y ya estaba tuiteando siendo integrante del Partido Nacional, y aunque ahora es parte del Partido Colorado, ¿viste? No sabemos, claro, capaz que termina en Cabildo Abierto. Pero lo cierto es que, bueno, la expectativa del Frente Amplio en esta instancia es buena de cara a la elección, sigue siendo buena. Nosotros hemos hecho una campaña muy capilar, ahora la fórmula está en Tacuarembó, mañana va a estar también en Artigas, es decir, hemos estado tratando de recorrer no solamente todos los departamentos, sino las localidades más alejadas de la capital, que muchas veces los candidatos y las fórmulas muchas veces no pueden pasar. Hay mucha cercanía. Yamandú, como bien decía el Nico, tiene atributos personales muy muy buenos, porque en realidad, entre otras cosas, abre fronteras partidarias. Es una persona que no solamente tiene mucho carisma, sino que le genera a un conjunto de uruguayos y uruguayas cierta confianza. Y bueno, en un tipo de política que hoy se está transformando mucho más, no tanto en los discursos racionales acerca de los programas, sino en los atributos personales de los candidatos, eso juega de manera importante en la campaña electoral. Y ni que hablar si además le agregamos un conjunto de propuestas que el Frente Amplio ha venido poniendo arriba de la mesa, que yo he escuchado
un día sí y otro no, hasta el lunes pasado diciendo que el Frente Amplio no tenía propuesta, cuando teníamos un programa de gobierno, somos el único que teníamos un programa de gobierno aprobado y discutido por un conjunto de la ciudad, por lo menos de la Frente Amplista, y después que presentamos las 48 propuestas, no he escuchado a nadie hablar sobre las propuestas, ¿no? Es una cosa media rara, ¿no? Nos criticaban porque no había propuestas, presentábamos 48 y algunos ni siquiera se tomaron el tiempo de leer las propuestas. No han habido críticas del sistema político a alguna de las propuestas que ustedes hicieron. No, de hecho creo que Delgado hace muy poco presentó unas parecidas, ¿no? Si vamos con el copyright me parece que ahí le podemos poner alguna lupita, pero bueno. Pero bueno, yo creo que esta es una campaña que ha sido media extraña. Se pone violento, ahora salió ayer Gandini a hablar de todo este tema. Bueno, la senadora Bianchi también. Sí, nosotros hemos hecho una campaña por la positiva. Qué curioso, me lo he escuchado en algún lado a ese. Tratar de hacer una campaña que trate de ampliar las fronteras partidarias, que la sociedad tiene varias problemáticas hoy, ¿no? Para llegar a fin de mes, por los problemas de seguridad, que los gurises vayan a la escuela y no falten los docentes o al liceo, ¿no? Que vaya a la policlínica y la atienda el especialista. Es decir, hay un conjunto de problemas que hoy tiene la sociedad. Agregarle un problema más o creo que a esta altura cavar una grieta con esas lógicas que de repente se instalan, tipos de política que no son más bien uruguayas, me parece que no contribuye justamente a tratar de expresar los diferentes partidos políticos, los diferentes proyectos de país que existen. Pero el otro día estuvo Delgado acá en el Club Unión y él decía que el país estaba bien. Yo lo escucho y digo, Pate, este hombre tiene razón. Y después te escucho a vos y digo, ¿cómo es la cosa? El problema que tienen los candidatos del oficialismo es que hablan mucho del pasado y tienen que hablar del futuro porque no pueden hablar del presente. Ese es el gran problema que tienen, ¿no? Porque la realidad es tan compleja que en realidad cuesta. Y bueno, tenemos uno que habla de las mascotas y de algunos otros problemas que sin duda son muy importantes, ¿no? Que además es candidato, parece que no fuera ni ningún partido, es un candidato de... Es de Marvel. ¿Es de Marvel o de un producto de shampoo? No sabés. ¿Qué signo sos, Daniel? Y otro que es el candidato oficialista que le está costando, está pinchada la campaña de Delgado, ¿no? Es decir, uno la ve, no hay grandes actos, no hay grandes apoyos nacionales, y uno ve que anda como con las ruedas pinchadas. Así que la situación económica hoy no lo favorece, para salir a decir que lo favorecen. No es una situación económica cómoda. A ver, si nos comparamos con el 2002, estamos mucho mejor. Ahora, si comparamos con el 2019, que era la línea base, que es lo que decía el Nico hoy al principio, en realidad el Uruguay está peor, ¿no? Sí, hay más pobres, hay más desigualdad, hay más déficit fiscal, hay más endeudamiento, o sea, los uruguayos debemos más, hay más endeudamiento agropecuario, hay más endeudamiento de la familia, ¿no? Y la sociedad vive situaciones de violencia mucho más complejas y hay un rezago en materia de derechos. O sea, la comparación 4 años atrás con hoy es que en realidad estamos peor, no mejoramos, salvo el 5% que mejoró su ingreso, el 95% restante en realidad empeoramos nuestra condición. ¿No puede arreglar eso el Frente Amplio? ¿Lo puede arreglar? Bueno, nosotros estamos diciendo también una cosa, que es si quieren que nosotros arreglemos el problema del Uruguay el 2 de marzo, no nos voten, claro, porque tampoco queremos vender espejitos de colores. Lo que sí estamos diciendo es que hay un compromiso de poner el foco primero en priorizar los problemas urgentes, los de los cuidados, los gurises que están haciendo bajo la línea de pobreza extrema, y la seguridad o la inseguridad, y después tener una política de crecimiento, que después le podamos agregar otros temas que sin duda son estructurales. Ahora, eso, yo siempre digo, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero bueno, para eso necesitamos tener primero mayorías parlamentarias o un buen apoyo que nos permitan tener una buena apoyo a la fórmula y a Yamandú. Después lograr que Yamandú sea el presidente de todos los uruguayos, yo creo que sería muy importante. Teniendo esas dos cosas y con la sociedad por lo menos tratando deshinchando por los cambios necesarios, yo creo que ahí tenemos por lo menos un buen arrancador, un buen iniciador, como se le dice ahora cuando vas al supermercado a comprar cosas, te venden el iniciador de fuego, ¿viste? Sí. Yo no soy de eso, a mí me gusta más aprender con... Bueno, pero tenés un buen iniciador. Si después lográs tener una llama que te permita, o un Yamandú que te permita seguir como creciendo, eso sería muy bueno. Y si después tenés un ciclo de cambios posibles, bueno, sería mucho mejor. Pero está el Nico acá. Nicolás, ¿algo que agregar? No, a ver, yo lo que creo es que con Yamandú tenemos, digamos, garantizado el esfuerzo, el trabajo que requiere esta sociedad para salir adelante.
Nosotros llegamos a este proceso como Frente Amplio después de haber hecho una autocrítica de mucho tiempo, de haber aprendido de los errores y de haber construido un programa de gobierno bien horizontal, con compañeros y compañeras proponiendo cosas a lo largo y ancho del país, ¿no? Entonces, ahora en la Plaza de Toros se anunciaron 48 propuestas que son parte de un total de 200 que se van a anunciar en las próximas horas, donde va a haber, digamos, tela para cortar en muchas áreas. Y cuando el Frente Amplio propone, lo hace en el entendido de que se puede llevar adelante, ¿no? El Frente Amplio no va a ser como hizo el gobierno de la calle Pou, sí, que vale recordar, la calle y Delgado se pasaron toda la campaña diciendo no subiremos los impuestos, y lo primero que hicieron fue meterle un impuestazo a todos los ciudadanos del Uruguay. Hasta el día de hoy tenemos el combustible más caro de la región, cuando ellos decían que lo iban a bajar, sí. y no ha parado de subir desde que este gobierno está en el Poder Ejecutivo, que también es parte de lo que nos dejó la LUC, digamos, esa inyección de aumento permanente de las tarifas de combustible, y podemos dar una cantidad de ejemplos más. Así que bueno, en ese camino nosotros estamos convencidos que Uruguay necesita volver a la senda de la honestidad y a la senda de la rigurosidad en la cosa pública, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir en estos 30 días que nos quedan, machacando con la necesidad de que necesitamos un cambio de verdad, y creo que además por la receptividad que vemos en el pueblo de Colonia, también estamos abocados a que el Frente Amplio gane en Colonia, y que eso ocurra va a ser naturalmente una señal bien significativa. Que la fórmula haya decidido venir a hacer el planteo de estas propuestas en Colonia no es una decisión digamos guiada por la suerte. Hay una definición política de fondo. ¿Crees que el Frente Amplio en Colonia está en condiciones? Bueno, yo creo que sí, digamos, asumí yo el desafío de acá de que es posible. Sí, es posible, tenemos que ordenarnos un poco más de cara a mayo, pero en octubre el Frente Amplio viene ganando desde el año 2009. Y ahora que aparentemente hay chances de tener una banca más en la Cámara de Diputados, yo tengo toda la esperanza de que esa segunda banca sea del Frente Amplio. O sea que ahí también nos pararíamos de otra forma, podríamos trabajar mucho mejor con dos representaciones que nos permitan estar aún más cerca de la problemática que vive la gente para encontrar respuesta. Entonces digo, bueno, si bien en este tramo me tocó y nos tocó con Daniel ser legisladores de la oposición y por tanto realizar el contralor sobre el gobierno, algunas cosas como esta puntual de la Universidad de la República que logramos traer a Colonia, que es un aspecto muy positivo, se lograron. Bueno, yo por momentos cierro los ojos y me imagino ser legislador en un gobierno frente amplista. Todo lo que podemos llegar a hacer con otra impronta y con otra sensibilidad social, porque naturalmente que del herrerismo no podemos esperar sensibilidad social porque no la tiene, pero sí creemos que hay un cúmulo de vecinos honestos, blancos, colorados, cabildantes, que tienen una visión igual a la nuestra, que están igual de preocupados por la falta de transparencia que este gobierno ha demostrado, y que por tanto se necesita construir una nueva mayoría para gobernar Uruguay. Por eso a esos buenos vecinos los convocamos, le abrimos las puertas y las ventanas de nuestra casa para que vengan a apoyar a Yamandú como candidato a presidente. Senador Cayani, diputado Nicolás Viera, ¿alguna cosa que quieran agregar? No. Muchísimas gracias por el espacio y gracias, Gabriel, como siempre. Ha sido muy generoso. Nos estamos viendo en cualquier momento, nosotros nos vamos, nos despedimos, nos encontramos mañana a partir de las 9:30 en esto que hemos dado en llamar el Eco TV Radio. Ya volvemos mañana 9:30 en punto. Este espacio fue una presentación de